UNED Derecho, audioclase. Los propósitos y principios de Naciones Unidas es el tema que vamos a tratar a continuación con el catedrático emérito de Derecho Internacional Público José Puente Ejido y los profesores Eduardo Trillo y Fernando Val. Muy buenos días y bienvenidos a los tres. Buenos días, Charo. Buenos días. Vamos a conocer cuáles son esos propósitos y principios y la situación actual de las Naciones Unidas. Pero para comenzar, profesor Puente, ¿nos puede decir qué significó la creación de las Naciones Unidas en la historia de las organizaciones internacionales? Partamos en primer lugar de una afirmación. Las Naciones Unidas, en cierto sentido, continúan la obra que había comenzado ya la Sociedad de Naciones, pero perfeccionándola y, sobre todo, sacando experiencias de los fracasos que la Sociedad de Naciones tuvo en un principio. Por lo que se refiere a las Naciones Unidas como organización internacional, es importante decir lo siguiente. Es naturalmente una idea que, juntamente con la de la Sociedad de Naciones, revoluciona en cierto sentido la concepción que hasta ese momento se tenía de la organización internacional, porque la organización internacional, fenómeno ya singular respecto de la situación anterior en la que estaba la comunidad internacional, crea efectivamente organismos que van con una voluntad propia, independiente de los estados, o al menos desde el punto de vista formal, estableciendo fórmulas de colaboración, por decirlo mejor, de cooperación entre los estados. Pero eso sí, esas organizaciones que comienzan muy modestamente allí donde hay fórmulas ya donde la base social permite esa colaboración, por ejemplo las comisiones fluviales, se ocupan justamente de cuestiones que cuando se llega ya en la segunda mitad del siglo XIX a crear otras organizaciones, las llamadas uniones internacionales, son siempre sobre puntos concretos y más bien técnicos, los que permitía y los que exigía el progreso económico, social de aquel momento. No se habían atrevido los estados a atacar directamente el problema, por supuesto, de la soberanía estatal. Y eso es lo que comienza justamente con la Sociedad de Naciones y realiza y perfecciona las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque, vean, expresión máxima de la sociedad internacional había sido ser una sociedad de mera justaposición, en el mejor de los casos de cooperación, pero no se atacaba el problema de la soberanía porque la expresión máxima de la soberanía de los estados era el derecho a hacer la guerra y la paz, y con ese punto realmente no se había atrevido nadie. Esto es lo que hace efectivamente y de modo más perfecto, como indicaba antes, las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el propósito principal, bien que todavía naturalmente cojo, como se muestra la experiencia posterior, es el de que la seguridad colectiva garantizaría la paz y seguridad, y eso se quería institucionalizar a través de la acción de paz de esa nueva organización internacional, que remedió en parte lo que había sido una regla tradicional en el derecho internacional. Después de los grandes conflictos venía el deseo de la paz y había las grandes ordenaciones internacionales, desde la Paz de Westfalia, pasando por el Congreso de Viena, Tratado de Utrecht antes, por supuesto, y fue un error que cometió la Sociedad de Naciones, porque no podemos olvidar que apéndice del Pacto de Versalles y, por lo tanto, de un tratado de paz que ponía fin a la guerra, especialmente entre Alemania y Francia, apéndice de ese tratado de paz fue justamente el Pacto de la Sociedad de Naciones. Se liberó las Naciones Unidas del todo de esa carga de que la nueva organización de paz, de la paz futura que se proyectaba, quedara completamente desligada de la guerra anterior, no del todo, porque, con esto ya termino, la denominación misma de las Naciones Unidas es una denominación de guerra, puesto que expresaba desde la Carta del Atlántico, pasando después por las distintas conferencias de Moscú, Teherán, etcétera, la unión de aquellos estados
teóricamente democráticos, porque así se designaron ellos, y no todos lo eran de verdad, contra la guerra que estaban haciendo en común contra las potencias del eje. Como nos acaba de decir el profesor Puentejido, uno de los propósitos principales de las Naciones Unidas en su momento de creación es la paz y la seguridad, asegurar esa paz y seguridad entre los Estados. Profesor Fernando Val, ¿nos puede decir cuáles son, además de estos, los propósitos de las Naciones Unidas? Bueno, los propósitos de las Naciones Unidas están recogidos en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y constituyen la razón de ser de la organización y también los fines comunes que han asumido los Estados miembros. El primero, más conocido y más decisivo, es el de mantener la paz y seguridad internacionales, lo cual implica adoptar medidas eficaces para, primero, eliminar amenazas a la paz y luego suprimir actos de agresión o las consecuencias de dichos actos de agresión. Y también, como complemento a esto, pues procurar que las controversias entre Estados se arreglen pacíficamente. Ese es el primer propósito más conocido y aquel por el que se juzga fundamentalmente la labor de las Naciones Unidas. Y junto a esto, este propósito, pues también el artículo 1 de la Carta menciona el fomento de relaciones de amistad entre las naciones, siempre respetando el principio de igualdad de derechos entre los Estados, de esa igualdad jurídica entre los Estados, que es el corolario natural de la soberanía estatal y de la libre determinación de los pueblos. Como tercer propósito, los Estados miembros de las Naciones Unidas han asumido la realización de una cooperación internacional entre Estados para solucionar problemas no ya tan puntuales, sino problemas de tipo económico, social, cultural, humanitario y también de promoción de los derechos humanos. Y el cuarto propósito sería que la propia Organización de las Naciones Unidas ha de servir de un centro que armonice los esfuerzos de los Estados para conseguir los propósitos anteriores. Bien, dentro de estos propósitos que, salvo el primero, están enunciados de una forma muy general, bueno, el primero también, pero normalmente se visualiza mejor lo que quiere decir ese propósito, hay que decir que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales ha sufrido o ha experimentado una evolución en la forma en que se entiende este propósito. ¿Por qué? Aquí hay que fijarse en la palabra internacionales. Cuando se hablaba de paz y seguridad internacionales, se entendía, y así sucedió durante bastantes décadas, que las Naciones Unidas no entraban a solucionar conflictos armados internos de los Estados, solo cuando el conflicto tenía una dimensión internacional que a efectos prácticos quería decir interestatal. Sin embargo, esa palabra internacional se ha entendido de una forma más extensiva y tras el fin de la Guerra Fría, además de, por supuesto, intentar solucionar conflictos interestatales y mantener la paz y seguridad interestatales, la noción de internacional permitía a las Naciones Unidas intentar solucionar conflictos armados internos, incluso situaciones de disturbios internos. Es decir, disturbios internos quiere decir una situación en la cual el nivel de violencia es menor, es de menor intensidad que en la de un verdadero conflicto. Y ello porque se entendía que ya no se trataba de mantener la paz entre Estados miembros, sino de mantener la paz en la comunidad internacional en su conjunto, lo cual también implicaba mantenerla dentro de cada Estado miembro. Esto por un lado. Y por otro, otra evolución importante es que, como se habla ya no solo de conflictos, sino de situaciones, esto ha permitido que las Naciones Unidas se ocupen, actúen ante amenazas para la paz que no impliquen controversias entre Estados en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué amenazas son esas? Pues el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva o incluso situaciones en las que se produce una violación masiva de los derechos humanos, pese a que no pueda hablarse de un conflicto entre Estados. Bien, al margen de la acción para acabar con un conflicto, las soluciones de las controversias promovidas por las Naciones Unidas han de ser, con todo, soluciones basadas en el respeto de los principios de justicia y de los principios del derecho internacional. Profesor Trillo, ¿nos podría hablar de los principios para ya así conocer las Naciones Unidas? Sí, pues una vez establecidos los propósitos, que son, como decía el profesor Val,
los objetivos que se marca la Organización de Naciones Unidas, habría que hablar de las normas de conducta que los Estados miembros se imponen entre sí para alcanzar esos objetivos. Son 7 principios que están contenidos en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que a mi modo de ver se podrían distribuir en distintos capítulos. En primer lugar, aquellos que se refieren en general a las normas de actuación de los Estados miembros en sus actividades internacionales, en su acción internacional. Serían, por tanto, normas generales de derecho internacional, y el primer punto se referiría al principio de igualdad soberana de todos sus miembros, que tiene su reflejo más importante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todos los Estados tienen un voto. Sin embargo, como sabemos, este principio, así establecido de carácter general, pues tiene una excepción fundamental, que es el Consejo de Seguridad, donde solamente algunos miembros privilegiados tienen acceso y tienen incluso capacidad de veto. El segundo punto se referiría a la obligación de los Estados miembros de la organización de, en el momento de cumplir sus obligaciones con respecto a la Carta, que este cumplimiento se desarrolle de acuerdo con el principio de buena fe. Y el tercer punto se referiría a la obligación también de los miembros de las Naciones Unidas de resolver sus controversias internacionales de acuerdo con medios pacíficos. La Carta de Naciones Unidas no obliga a un método de resolución de estas controversias. Tienen los Estados la libertad de utilizar aquel medio que consideren más acorde con sus propios intereses. Estos serían, por tanto, los principios que se refieren al derecho internacional general. Y, en segundo lugar, hablaríamos de aquellos principios que se refieren al sistema de seguridad colectivo que establece el sistema de Naciones Unidas y que sustituye al anterior establecido por la Sociedad de Naciones. Y el primer principio es, por supuesto, el de abstención, el de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado en cualquier otra forma incompatible con los propósitos antes mencionados de las Naciones Unidas. Esta es la clave, es el principio fundamental de este nuevo sistema que se establece y que, por tanto, se diferencia del establecido para el de la Sociedad de Naciones, que consideraba que, en último caso, cabía el uso de la fuerza. También este principio contempla una excepción, que será el reconocimiento del derecho a la legítima defensa, posteriormente en otro artículo de la Carta, en el artículo 51. De manera que es la propia organización la que asume el control y el monopolio de la fuerza a nivel internacional. Los siguientes principios que se mencionan en el artículo 2 se refieren también a otros aspectos de este sistema de seguridad colectiva. Y, por ejemplo, el principio establecido en el punto número 5 se refiere a la obligación de que todos los miembros presten su ayuda y colaboración ante cualquier acción de conformidad con la Carta, y se abstendrán, por supuesto, de ayudar a aquel Estado que sea objeto de una medida de prevención o de coerción por parte de ese sistema de seguridad colectiva que establece la Carta y que asume la organización. El principio número 6 se refiere a que la organización hará que todos aquellos otros Estados que no son miembros de la Organización de Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios. Por tanto, tiene una voluntad de aplicación universal este sistema de seguridad colectiva. Y, por último, y respetando el principio de soberanía, la Carta reconoce que no tiene capacidad para intervenir en los asuntos que sean de la jurisdicción interna de los Estados. Y que estos Estados tendrán la libertad para asumir que dichos asuntos se resuelvan de acuerdo con el procedimiento de arreglo que consideren más oportuno. Y, sin embargo, que este reconocimiento del principio de soberanía de los Estados no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas establecidas en el capítulo 7. Es decir, que la excepción a ese reconocimiento del principio de soberanía de los Estados sería precisamente este sistema de seguridad colectiva que se quiere que sea plenamente eficaz. Pues hemos visto los propósitos y los principios de las Naciones Unidas, todos ellos muy loables, pero viendo la situación actual de los numerosos conflictos que hay en todos los países, o en muchos países, desgraciadamente, ¿cuál es el papel o la situación actual de las Naciones Unidas en estos momentos? Sé que es una pregunta complicada de contestar y, sobre todo, con el escaso tiempo que tenemos ya, pero, profesor Puentejido. Pues sí, efectivamente. Yo creo que, para ser realistas, si el derecho tiene necesidad, naturalmente, de ir a la
realidad social que quiere crear y que transforma, podemos hacer una breve crítica, aun cuando en el fondo, naturalmente, tiene que ser una crítica retenida. ¿Por qué razón? Porque voy a mostrar, por ejemplo, sobre uno de los principios que antes mencionaba el profesor Drigo, algo que es muy importante y verdaderamente revolucionario en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque dentro de las dificultades que ha habido y que continúa habiendo, puesto que no está definido el delito de agresión, una cosa está muy clara. Y es que efectivamente las Naciones Unidas hoy han garantizado la integridad territorial de tal manera que allí donde se haya producido un intento de modificar esa integridad territorial de cualquier Estado, la reacción ha sido directa e inmediata. Estoy hablando fundamentalmente de un ejemplo, como fue la invasión por parte de Irak, el Irak de Hussein, el pequeño Estado. Y ahí actuaron todos los miembros en consenso, principalmente las grandes potencias, en declarar que ese era un acto de agresión. Pero ¿dónde está verdaderamente el problema que constituye una aporía del derecho internacional y que naturalmente las Naciones Unidas no han podido remediar? Y es que, claro, efectivamente, ¿quiénes son hoy los verdaderos señores de la guerra y por lo tanto del conflicto entre Estados? Sustancialmente las grandes potencias. Allí donde ha habido consenso entre las grandes potencias, evidentemente ha habido paz. Donde naturalmente las grandes potencias han estado enfrentadas, bien por una guerra de interposición, bien por otros medios, naturalmente el problema continúa sin poder ser resuelto por parte de las Naciones Unidas de un modo satisfactorio. El profesor Valls hacía antes alusión también al delito de terrorismo. Bueno, evidentemente es que esto es un fenómeno extraordinariamente nuevo y para el que las Naciones Unidas no están preparadas, porque las Naciones Unidas, tanto en lo que significa el pacto, como después la organización surgida de ese pacto, era una organización pensada por los Estados y entre los Estados y con un componente indiscutiblemente interestatal. Ahora resulta que ese terrorismo, en virtud de fuerzas que ahora no podemos analizar, resulta que no tiene por qué ser necesariamente, aun cuando favorecido por los Estados, puede ser necesariamente una agresión lanzada por un Estado, sino por fuerzas no estatales. Ahí hay un problema de desestructuración en la sociedad internacional que todavía no sabemos cómo podrá ser tratado. No sé si alguien quiere apuntar alguna nota más, profesor Val. Muy brevemente, simplemente decir que hay que entender que las organizaciones internacionales, y por supuesto la ONU, son entidades creadas por los Estados y por tanto tienen la fuerza y los medios que los Estados han querido darles. Es decir, las organizaciones son lo que los Estados quieren que sean. Entonces, cuando se critica la actividad de Naciones Unidas diciendo en este conflicto ha actuado bien, en este mal o en este no ha actuado, hay que saber que en realidad eso depende en última instancia de la voluntad estatal. Porque por muchos fines que tenga la organización, porque exista la organización, los Estados no desaparecen y los Estados tienen sus propios fines y sus propios intereses de política internacional, especialmente las grandes potencias, y son ellas las que finalmente determinan en ciertos puntos decisivos cómo actúa la organización. Pues es un tema que siempre está ahí y es polémico por todos los conflictos y controversias internacionales que existen y en algún momento volveremos a tratarlo y espero que más extensamente, pero aquí tenemos que terminar. Quiero agradecer al profesor Puentejido y a los profesores Eduardo Trillo y Fernando Val estos minutos que nos han dedicado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.